Para mí el vivir es Cristo, canta nuestra hermana Damaris. Así es, cada día nuestro vivir es el Señor. Buen día, mis hermanos, qué alegría de verlos en esta mañana y qué bueno poder estar juntos en este tiempo especial. Siempre en la mañana, dando los buenos días al Señor, tenemos que aprender a afinar el corazón en el corazón del Señor. Así que en eso estamos. Bienvenido Jorgito Villagrán, hermano Jorge Patricio, hermana Ilse. Que el Señor les bendiga en esta mañana, hermana Paula. Nos alegra de poder verlos y así a cada uno de los hermanos y hermanas quienes anteriormente ya han saludado y están presentes en este tiempo y en este momento. Yo sé que hay hermanos que van rumbo a la pega, otros ya están en el trabajo, otros están ya preparándose para partir hacia el trabajo. Y sin lugar a duda para muchos ayer ha sido el inicio de una semana después de toda la cuarentena, haber estado relegado en las casas y muchos con temor, muchos con miedo, muchos con muchas precauciones han ido a trabajar y tal vez más de algunos se han encontrado con alguna sorpresa, que el tema de trabajo ha cambiado, que ya las condiciones son distintas, que ya no es lo mismo. Pero confiamos en el Señor y nos disponemos plenamente en Él. Y sabemos que Dios puede hacer una obra maravillosa y poderosa en la vida de cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros. Por eso que estamos aquí, para interceder por aquellos que necesitan, interceder y orar por tu vida, por tu familia y por el tiempo que ha de enfrentar hoy día. Eso no quiere decir que el día no sea maravilloso, aunque esté frío, esté helado, aunque esté lloviendo, pero el día es un día que el Señor ha preparado y ha dado para cada uno de nosotros. Así que por eso nos alegramos, nos gozamos y por eso nos afirmamos en el Señor, sintonizamos o afinamos el corazón en el corazón del Señor en esta mañana. ¿Qué tal, hermanos? Si oramos un ratito y damos gracias al Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos por toda tu grandeza y maravillosa gracia que se muestra y se hace ver, Señor, al comenzar un nuevo día, al despertar y al abrir nuestros ojos y contemplar tus maravillas y tu gracia. Solo el hecho, Señor, de abrir los ojos, Señor, ya es maravilloso, es algo grande. Señor, porque tú nos has dado el descanso, tú nos has dado la tranquilidad, tú nos has dado, Señor, un tiempo reparador, Señor, en la noche, de descansar, de dormir, y algunas cosas tal vez meditando en el corazón, algunas cosas, Señor, tal vez en nuestra mente dando vueltas, preocupados, pero, Señor, nos levantamos y comenzamos este día maravilloso en tu nombre, sabiendo que todo tiene su propósito y todo día tiene su afán, como lo dijo el Maestro. Señor, por eso que confiamos en todo lo que hay hoy. Sin lugar a duda, hay planes en el corazón, hay tareas que hacer, Señor, en este día, pero ante que todo descansamos en ti, ante que todo buscamos tu sabiduría, el entendimiento de tuyo, Señor, para nuestras vidas, ante que todo preparamos el corazón, preparamos nuestra mente, preparamos nuestro ser delante de ti, Señor, para iniciar un día, Señor, donde queremos y rogamos que tu Espíritu nos guíe y nos lleve a toda revelación, a todo conocimiento, a toda protección, Señor, sobre nuestras vidas. Padre, te adoramos y te bendecimos, porque tú eres el mismo ayer, hoy y lo serás por los siglos de los siglos. Tú has sido refugio de generación en generación. En ti no hay variación, no hay cambio alguno. En ti permanece todo lo que tú eres y se manifiesta en todo tiempo, Señor, de la misma manera. Tu amor no cambia, tu poder no cambia. Tu manera, Señor, de actuar en medio de la historia de nuestras vidas y la historia de la humanidad no cambia. Y sigues conduciendo todo, Señor, en medio de todos los tiempos. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Bendito Padre,
Dios altísimo, Señor del cielo y de la tierra, creador de todo lo que existe y de todo lo que vemos y lo que no vemos. Tú eres maravilloso, lleno de misericordia. Te has dignado en poder traer, Señor, todo tu amor para nuestras vidas. Y Señor, con amor eterno nos has amado y te has manifestado sobre nosotros. Señor, gracias por Jesucristo el Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias por el Espíritu Santo, consolador, fortaleza, que trae la gloria de Cristo en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu ternura, gracias por tu amor, gracias por tu compasión y gracias por tu cuidado. Te adoramos y bendecimos en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cuánto dicen amén? Puede usted escribirlo ahí en este mensaje que estamos expresando en esta hora. Mis hermanos, contarles que seguimos orando por aquella lista que hemos venido trabajando durante todos estos meses pasados y dar gracias a Dios por lo que Él sigue haciendo. Solo quiero mencionar algunos nombres para que sigamos orando y si usted tiene noticias de algunos de ellos también es bueno saberlo para que así vayamos viendo cuál es el estado de cada uno. Sigamos orando por este matrimonio de Victoria, que son funcionarios de la salud, que todos ya conocemos y que han salido en las noticias. Sigamos orando por ellos, sigamos orando por Dayan, por Iris, por Edo, quien ha estado en una situación bien crítica, ¿no es cierto?, durante esta semana que ha pasado, por Juan Retamal, una situación muy crítica en su estado, por papá de Annie. Sigamos orando por Nicole, sigamos orando por Daisy, que ha tenido también pensamientos destructivos en su mente, en su corazón. Sigamos orando por Fresia, por un tema de un retorno posible de un cáncer. Sigamos orando por Andrea, quien ha estado en aislamiento, en cuarentena. Seguramente algo ya ha ido mejorándose. Sigamos orando por Sol, por Osmander, por Roberto, por Camilo. Sigamos orando por hermana Perla, por Jimena, por Ricardo. Yo sé que usted está queriendo saber cuáles son sus apellidos, pero la verdad las cosas es que preferimos mencionarlos por sus nombres y más de alguno a usted le va a dar sentido. Oramos por hija de Jessica, seguimos orando por Rosita, por Claudia, por la familia Fernández, por la familia, por Miguel, por Tomás, por Nancy, Tomás y Magdalena, ¿no?, por Nancy. Seguimos orando por Ricardo, por Pablo, por Nicolás. Cada uno de ellos en diversas situaciones y circunstancias, más todos aquellos que ustedes conocen y saben quienes están a su lado, sean familiares suyos, amigos suyos, ¿no?, en la situación en que ellos se encuentran, especialmente por el tema, mucho de ello, también por el tema por temas laborales, ¿no?, de trabajo. Algunos han quedado sin su fuente laboral, algunos están sin el sustento continuo y diario, viviendo de lo que generan diariamente, día a día, y no han podido desarrollar todo aquello. Dice hermano Ever que anoche estuvo con la hermana Annie y su papá lo trasladaron a Santiago. Seguimos orando entonces por el papá de Annie. Anteriormente creo que una hermana estaba hablando de que Javier fue dado de alta. Amén. Qué hermoso escuchar esas noticias. Así que debemos seguir orando
y atento a lo que Dios está haciendo y lo que está pasando en las personas por las cuales estamos orando continuamente y diariamente. Debemos orar también por los misioneros quienes están en el campo de trabajo, en todas partes del mundo. Nuestra iglesia es una iglesia misionera, tiene misioneros trabajando en Cuba, trabajando en Paraguay, en Uruguay, en Medio Oriente. Debemos orar por ellos. Uno de los misioneros, no chilenos, pero sí de la Alianza en España, ha partido a la presencia del Señor, producto del contagio que no pudo enfrentarlo, su organismo no lo pudo enfrentar, así que tenemos situaciones así que se dan en la vida de los misioneros, tan expuestos y a veces de una manera mayor exposición en el campo de las misiones. Así que tenemos que seguir orando por nuestros misioneros, lejos de sus casas, lejos de sus países, llevando el Evangelio, ayudando a personas y mucho ayudando a familias que están enfrentando este tipo de situación en otras latitudes del mundo. Por eso es que tenemos que orar por nuestros misioneros. Para ellos también Dios les está usando de una manera especial, llegando a la necesidad del corazón de las familias necesitadas espiritualmente, física y emocionalmente. Así que oremos para que el Señor respalde sus vidas y guarde sobre la vida de nuestros misioneros. No estemos orando por ello. Anoche estaba orando el pastor Joaquín por Ecuador. Yo creo que muchos tenemos amistades en Ecuador, tenemos personas quienes están en Ecuador y sabemos lo trágico que ha sido la pandemia en Ecuador. Así que sigamos orando por países como tales, sigamos intercediendo por países como tales. Gracias a Dios, aún dentro de todo lo que significa para nosotros, pero hay un cierto control en nuestro país, pero hay países donde todo está descontrolado. Usted podrá haber escuchado las noticias que se habla de que el potencial país con mayor contagio y con mayor crisis podría ser ahora en estos tiempos Brasil, donde se podría lamentar aún mucho más lo que está sucediendo en aquel lugar. Así que mis hermanos, estemos orando por los países donde están viviéndose la cruda realidad de la pandemia. Oremos también en este tiempo por matrimonios, familias que en estos días han de llegar nuevos integrantes a la familia. Hay un matrimonio muy amado, muy apreciado, muy querido del equipo pastoral, donde ya está por llegar Lucas en estos días de fin de semana. También en estos días, también para otro matrimonio apreciado de nuestra iglesia, donde ha de llegar Samira Jesús. Allí tenemos a dos bebés que estamos esperando para recibirlos en este tiempo, Lucas y Samira Jesús. Así que estemos orando por aquellas mamitas, por aquellos matrimonios, por aquella familia que con todo anhelo están esperando en este tiempo. Me toca poder leer de repente en algunos grupos de WhatsApp y poder ver los mensajes de hermano Eugenio. Es increíble lo que Dios ha hecho en su vida. Él está en pos recuperación del virus y él a cada día da gracias al Señor por lo que el Señor ha estado haciendo en su propia vida. Así que qué lindo escuchar a mi hermano Eugenio, leer sus palabras de confianza y de seguridad plena en el Señor. Tenemos que contar los milagros, tenemos que contar la obra del Señor, tenemos que contar sus maravillas. Así que estemos orando también. También Olivia dice, orando por estos bebitos por nacer. Y también por la hermana Luz de Chivilcán, que está embarazada. Sí, hemos de orar también por ella. Hemos de orar también por Eldita, por la hermana Luz de Chivilcán, quienes también se acerca ya el nacimiento de aquellos bebés.
Bien, pues mis hermanos, estamos en el libro de Salmos capítulo 12. Salmo capítulo 12. Vamos a dar lectura nuevamente al Salmo en la versión Reina Valera del 60, y si usted quiere ir teniendo una idea más clara, puede también estar leyendo la NTV, como nos enseñó el pastor Jairo la semana pasada, para ir viendo que nos puede ayudar a tener un poquito mayor comprensión en cuanto a la forma de lenguaje, ¿no? Un lenguaje más actualizado, la NTV. Salmos capítulo 12 dice: ¿por qué han desaparecido los fieles de entre los hijos? Perdón, desde el verso 1. Salva, oh Jehová, ¿por qué se acabaron los piadosos? ¿Por qué han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres? Hablan mentira cada uno con su prójimo, hablan con labio lisonjero y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Si bien es cierto, David era un buen guerrero, era un buen soldado, y era un gran estratega en la guerra, y él podía luchar con toda destreza, con toda habilidad, y siempre el Señor guiaba su vida y guiaba en las luchas y en las peleas que tenía que enfrentar con naciones enemigas y destructivas sobre Israel. David conquistó, David pudo ser guiado a expandir también el reino de Israel de mucha manera y de muchas formas. Es interesante también pensar que así como, acabo de leer a Pisi, dice, claro, pues Luz ya dio a luz, nuestra hermana Luz ya dio a luz a un robusto varón y saludable. Amén. Gloria al Señor por eso. Por lo tanto, decíamos que David podía enfrentar toda esa lucha y era diestro y sabía poder hacerlo con toda destreza, con toda habilidad que él tenía y Dios le había dado para pelear las batallas. Pero había una batalla que tenía que ver con su ambiente natural propio de vida cotidiana y que tenía que ver con las murmuraciones, con las lenguas destructivas. Tal vez resumámoslo así: con lenguas destructivas, con personas quienes de su corazón solamente procuraban el mal y usaban las palabras para destruir a otras personas, para destruir la dignidad y el corazón y las situaciones, y distorsionar toda verdad y toda realidad. Por eso es que esta oración donde él clama a Dios y dice: auxilio, Señor, y declara y dice: ¿dónde están los piadosos? ¿Dónde están los fieles? ¿No? Estos piadosos y estos fieles habían sido absorbidos por aquellos que hablaban mentira, por aquellos que hablaban con labios lisonjeros, por aquellos de doble corazón. Por lo tanto, él se veía enfrentado a una lucha de oposición, de malos entendidos, de maldad, de murmuración, de destrucción. Se veía enfrentado a aquella lucha, y en aquella lucha él no era diestro, y creo que a veces es difícil para cada uno de nosotros ser diestro cuando estamos en un ambiente, estamos en un lugar, estamos en un medio de palabras destructivas y de apreciaciones destructivas, y donde solo se manifiesta el mal, y esto se verbaliza a través de comentarios, a través de murmuraciones y a través de palabras que distorsiona el valor, la dignidad de las personas, y aún más destruyen a las personas por sí solas. Por lo tanto, la oración de David es que Dios destruye a estos labios lisonjeros,
a la lengua que habla jactanciosamente. Destrúyelos. Y el verso 4 es interesante porque dice: a los que han dicho por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Las personas quienes dedican su corazón a un modo de desarrollar la destrucción hacia otras, estas personas, en primer lugar tenemos que entender que solo Dios las enjuiciará. Solo Dios traerá juicio sobre ellas. Y solo Dios actuará en ellas. Por eso que David tenía esta oración: Señor, tú los destruirás. Tú, Señor, destruirás a los labios lisonjeros y al habla jactancioso. En segundo lugar, esto nace de un corazón orgulloso. Por eso ellos dicen: ¿quién me impide a mí hablar? Yo tengo el derecho de hablar y yo puedo decir lo que yo quiera, lo que para mí es, ¿no es cierto? Y yo no concuerdo con tu verdad, yo no me gusta lo que tú piensas, por lo tanto yo quiero expresarlo así y soy así, ¿no es cierto? Y eso es solamente orgullo. Y estos hombres, dice David, estos hombres dicen de sí mismos: nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Eso dice el verso 4. Por lo tanto, mis hermanos, muchas veces no podremos convencer a nadie de su error, de su manera destructiva de hablar, de actuar, ¿no es cierto? Más aún cuando a veces queremos corregir o cuando queremos reorientar aquellas vidas, nos ganamos de ello su enemistad y después la hacen con nosotros mismos. Pero lo importante de esto, hermano, de repente no son ellos, sino que somos nosotros, ¿no? Y cuando ellos dicen: ¿quién es Señor sobre nosotros? Evidentemente que ellos quieren hacer lo que quieran, quieren hablar lo que quieran y quieren decirlo como quieran. Pero nosotros no. Quienes confiamos plenamente en el Señor, quienes vivimos para el Señor, no es así. Porque nosotros sí tenemos un Señor. Y ese Señor es el que dio su vida por nosotros y que entregó su vida por nosotros, al quien le pertenecemos plenamente. A quién le pertenecemos y de quién somos. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 6. Todo nuestro ser le pertenece a Él. Y Él es nuestro Señor. De tal manera que todo lo sujetamos nosotros a su gracia, a su espíritu en nuestra vida. Alguien dijo: si yo no sé dominar mi propia lengua, ¿cómo pretendo dominar las lenguas de otros? Y eso es verdad, porque a veces en este juego de palabras destructiva también a veces caemos en lo mismo. Pero cuando Cristo es nuestro Señor, evidentemente cambia nuestra vida. Y Él es el Señor de nuestros pensamientos, Él es el Señor de nuestros actos, Él es el Señor de nuestros hechos, Él es el Señor de nuestra vida, pero también de nuestra lengua y nuestra manera de apreciar las cosas y de saberla hablar y decir. Y en el libro de Proverbios tenemos una infinidad de enseñanza de cómo tenemos que aprender a apreciar, de cómo tenemos que aprender a ser precavidos, de cómo tenemos que aprender a controlar nuestra manera de hablar. Es por eso que cuando logramos ese control, ese dominio que viene a través del Espíritu de Dios, porque somos de Cristo, quien dio su vida por nosotros, ¿no?
aprenderemos a hablar sabiamente. Y eso es lo que debemos lograr. Y la relevancia en medio de la relevancia de tu vida en medio de un mundo tóxico, contagiado por las lenguas destructoras, la relevancia está en que tú sabes cómo hablar y qué hablar. Y allí habrá sabiduría y allí habrá entendimiento en la vida de muchos y frente a las situaciones que se pueda estar viviendo. Mire, quiero mostrarle 2 versículos bíblicos dentro de tantos de lo que nos enseña esto, para que no caigamos en la lengua lisonjera, en la lengua mentirosa, y no caigamos en el juego de doble ánimo, de tener una actitud ambivalente, ¿no? El primer versículo está en Proverbios capítulo 15, versículo 2. Mire lo que dice. La lengua de los sabios adornará la sabiduría. Vuelvo a repetir. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Yo recuerdo muy bien una persona, una vez estaba hablando cada cosa que no era lugar, y ella se ufanaba de todo lo que decía, pero era cosas sin sentido, trivialidad, superficialidad, su manera de comentar y de hablar, que en algún momento estuve a punto de decir, pero un momentito. Pero antes que yo dijera, ella misma le dijo, estoy hablando puras leceras. Puras leceras. Y eso es sandeces. A veces hablamos tanto superficialidad y nos dejamos guiar por la superficialidad de este mundo, por la superficialidad de los necios. Cuando en verdad, mi querido hermano y hermana, tenemos que aprender a hablar sabiamente. No es que vas a hablar con una aureola sobre tu cabeza o a dar a conocer todo lo que sabes de la Escritura y de la Biblia, porque a veces también sabemos mucho de la Biblia y queremos imponer la Biblia y queremos imponer la palabra de Dios, que caemos también inadecuadamente en medio de alguna situación. Pero sí podemos aprender de todo ello a saber hablar en medio de un mundo de mentira, de lenguas lisonjeras y de doble ánimo. Por lo tanto, la lengua de los sabios adorna la sabiduría, ilumina el corazón, hace reflexionar a las personas. El sabio con su propia vida y con su propia manera de ser natural propia de la gracia de Dios sobre su vida, establece verdad, justicia, rectitud, sin decir yo soy sabio, yo sé más que ustedes, y yo conozco y ustedes no, sino que de por sí con naturalidad será referente, será luz en medio de la oscuridad, en la manera de cómo hablamos, de esa forma. Y el otro pasaje es Isaías 50, verso 4. Isaías 50, verso 4. Mire lo que dice. Jehová el Señor me dio lengua de sabios. ¿Usted quiere actuar con sabiduría? ¿Usted quiere hablar sabiamente? Pídale al Señor que le dé lengua de sabios. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas. Despertará mañana tras mañana, dice, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Qué interesante es eso, mi hermano. Cada mañana dice que este hombre al cual Dios le da lengua sabia,
este hombre que Dios le da lengua de sabios y sabe hablar palabras indicadas, ¿no es cierto? Es un hombre que despierta mañana tras mañana y pone su oído para oír como los sabios. Para oír como los sabios. Por lo tanto, una cosa es hablar, ¿no es cierto?, con sabiduría, pero la fuente de esa riqueza de nuestra forma de hablar está en la humildad de disponer el oído y escuchar como sabio, como entendido. Ayer decíamos que para no caer en las lenguas mentirosas y para no caer en los labios lisonjeros y en los doblez de corazón, teníamos que aprender a discernir a través de la palabra el bien y el mal, pero también a examinarlo todo. Por lo tanto, mi hermano, quédate con ese pasaje de Isaías 54. Que Dios te dé lengua sabia. Dios te dé palabra de sabiduría. Pero antes que eso, cada mañana, como lo estamos haciendo aquí, dispón tu oído, afina tu oído y escucha. Escucha con sabiduría. También ten oído para escuchar sabiduría, porque de allí Dios te hará un hombre sabio. Y serás el que vea como el que sepas cómo afirmar la justicia, la verdad, la rectitud en medio de los tiempos que podamos estar viviendo. Oremos, mis hermanos. Oremos en esta hora. Que el Señor nos guíe en nuestro corazón a meditar esta palabra en nuestra vida y no seamos llevados por corazones sombríos, corazones llenos de tiniebla, que solo su hablar son formas destructivas. No seamos así. Padre, gracias por tu palabra y este día que enfrentamos y luchamos. Señor, danos oído de sabio para escuchar cada mañana tu sabiduría, tu palabra, tu conocimiento, para relacionarnos contigo, que tú eres el Dios de toda sabiduría. Señor, y permítenos ser entendido en el medio donde vivamos. Saber, Señor, ser entendido y ser sabio y actuar sabiamente y hablar al hombre necesitado con toda sabiduría. Saber hablar, Señor, en medio de palabras lisonjeras, mentirosas, en medio de corazones de doble ánimo. Allí, Señor, poder establecer tu verdad, tu justicia, tu rectitud, la compasión y la misericordia. Señor, ¿cuántas veces hablamos porque somos tocados por algo? Y nuestra perspectiva siempre frente a lo que nos toca, frente a lo que nos daña, es también hablar de esta forma, destructivamente. Pero frena nuestras palabras, frena nuestro labio. Permítenos, Señor, examinarlo todo, permítenos discernirlo todo. Y, Señor, hablar sabiamente, aún en medio donde nos veamos que nos dañan, que nos quieren destruir, que nos quieren, Señor, actuar injustamente. Pero aún allí tengamos un corazón de sabiduría y de entendimiento. Señor, yo sé que hay muchos que han perdido sus trabajos y tal vez aquello ha dañado su corazón y su entendimiento y ha nublado su espíritu y su alma.
Yo te pido en esta hora, Señor, que tú ilumines su corazón. Palabra que ha sido sembrada en ese corazón, en esa vida, traiga sabiduría, traiga entendimiento en su vida. Porque, Señor, tú puedes disponer nuevos trabajos, pero si nuestro corazón no está centrado en tu gracia, en tu entendimiento, en tu sabiduría, tampoco aprovecharemos las nuevas oportunidades, los nuevos caminos que tú abres. Por eso, Señor, haznos ser agradecidos, haznos mirar las situaciones desde tu corazón, desde tu gracia, y no de la circunstancia, y no reaccionar frente a los hechos. Señor, haznos sabios, danos lengua sabia. Señor, danos oído de sabios para escuchar tu palabra y para vivir en tu nombre. Ponemos, Señor, las personas enfermas bajo tu cuidado. Aquellas, Señor, que hemos mencionado y aquellas, Señor, que hemos estado orando en esa lista, nombre por nombre. Oramos en esta hora, Señor, para que tu gracia sobreabunde sobre la vida de ellos, sobre los corazones de ellos. Oramos, Señor, por aquellos quienes, Padre, han enfrentado el duro momento de ver partir a sus seres queridos. Seas trayendo consuelo, seas trayendo gracia y verdad sobre sus propias vidas. Sea, Señor, sobre cada uno de aquellos que trabajan en los hospitales. Señor, aquellos que están expuestos y quienes están dando todo de sí, Señor, para poder atender a aquellos pacientes de niveles críticos, de niveles medios, aquellos, Señor, quienes están siendo atendidos, Señor, por contagio, aquellos, Señor, quienes están siendo, Señor, analizados por posibles contagios. Señor, bendice a aquel personal que atiende y quienes, Señor, están expuestos, Señor, en los centros asistenciales. Seas bendiciendo esas vidas. Señor, hemos visto cuántas mamás, cuántos padres, Señor, han pedido oración por sus hijos, quienes trabajan en los hospitales, quienes trabajan en los centros asistenciales de salud. Señor, sea tu mano de gracia sobre la vida de ellos. Señor, tu amor y tu poder se manifieste en sus corazones, en sus vidas, protegiéndolos, resguardándoles. Señor, y en medio de todo lo que ellos ven, en medio de todo, Señor, en la labor intensa que viven el día a día, renueva su fuerza, da, Señor, la habilidad y la destreza de saber, Señor, actuar en todos los procedimientos que ellos tienen que hacer. Tú des, Señor, la sabiduría, des la destreza y la habilidad a ellos para hacerlo. Sean estos médicos, enfermeros, paramédicos, asistentes de enfermería. Señor, seas tú dando esa destreza y esa habilidad para ser, Señor, agentes tuyos, Señor, de cuidado, de amor y de canalizar, Señor, los medios para poder dar y sostener la vida de aquellos que están siendo cuidados. Padre, bendice a aquellos quienes trabajan duramente durante este tiempo. Señor, gracias porque tú también das destreza y sabiduría para saber encauzar sus necesidades y saber, Señor, buscar el medio de cómo enfrentarse en este nuevo tiempo. Señor, tú nos has dado tanta habilidad y destreza y no dudamos que en medio de estas crisis, Señor, tu potencia aquello y tú das, Señor, despertar nuevo. Tú das, Señor, ideas nuevas. Das, Señor, maneras nuevas de saber luchar y seguir adelante. Padre, oramos por aquellos que sí tienen tanta necesidad, que no saben qué comer hoy día, cómo sustentar a su hogar y a su familia. Y tal vez salen para poder encontrar algo, para pedir algo, o tal vez salen, Señor, para buscar un trabajo del día y llevar el sustento en sus casas. Señor, guíanos a aquellas personas. Guíanos, Señor, a ser de bendición a ellos. Dirige nuestros corazones hacia aquellas personas. Señor,
abre nuestros ojos a escuchar, Señor, a esas personas, Señor, familia, que están necesitando del cuidado de los unos de los otros. Provee, Señor, para sus necesidades. Provee, Señor, para el sustento del hogar y de la familia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Antes de terminar, mis hermanos, recordarles que nuestra iglesia es una iglesia en acción. Estamos recolectando alimentos para los hermanos y familias en necesidad en este tiempo. Damos gracias a Dios por la linda respuesta que hemos tenido en esta semana. Pero esta no es una labor de una semana ni de 2 semanas. Creemos que tenemos que seguir en el desarrollo de estas semanas que vienen. Así que existe una maravillosa bendición en el dar. De lo que tenemos, compartimos. O intencionadamente buscamos la forma de ayudar. Por lo tanto, llame al pastor Joaquín, ¿no es cierto? La ficha estará en el Face por ahí, Iglesia en Acción, y allí está el teléfono. Mándele un WhatsApp diciéndole: yo tengo alimento, dónde lo dejo, o quién me lo puede venir a recoger, o cuándo puedo irlo a dejar, ¿no es cierto? Y si no es alimento, también es en dinero, que va directamente a la ayuda de aquellas personas que lo necesitan, de aquellas familias que lo necesitan. Mis hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, sigamos haciendo el bien, porque eso alegra el corazón de Dios y nos da esa maravillosa bendición de dar, esa satisfacción inmensa de poder ayudar a aquel que lo necesita. Reiteramos, damos de lo que el Señor nos da. Así que adelante, mis hermanos, dispongamos nuestro corazón y nuestra vida. Y me voy a despedir antes que llegue el sol y pueda afectarme. Así que Dios les bendiga grandemente. Un abrazo y nos vemos mañana a las 8 de la mañana y esta noche a las 20 horas. Me olvidaba. La otra semana tenemos el altar familiar. El altar familiar es un tiempo donde intencionadamente reunimos a la familia todas las noches por una semana y somos guiados a bendecir nuestro hogar, a bendecir nuestra familia y a bendecir nuestras familiares. Así que, mis hermanos, la otra semana, desde el lunes 11, estaremos en el altar familiar, la adoración en el hogar. Así se llama el altar familiar, la adoración en el hogar, donde el hogar es el centro de adoración que impacta nuestra sociedad y nuestra familia. Que el Señor les bendiga grandemente, un abrazo grande, que el Señor cuide y guarde de su vida y el Señor manifieste su maravillosa gracia en ustedes. Amén. Que Dios les bendiga.